Quisiera que abran sus Biblias, por favor, mis queridos hermanos, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Estos aparatos electrónicos son bien interesantes. Lucas capítulo 14, versículo 25. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros en esta tarde estaremos tratando, hermano Manuel, por favor, quisiera que usted me apague y me prenda esta tableta antes de continuar. Por algo se apagó, pero no hay ningún problema. Esta tarde estaremos hablando acerca del precio o costo de ser discípulo. Nosotros cuando vemos un tema como este, nos trasladamos a porciones como esta y vemos la manera en la cual trató el tema de lo que es el discipulado en su época. El Señor Jesucristo aquí en esta porción estaba bien acompañado. Normalmente donde quiera que el Señor se encontraban había mucha gente. Ustedes recuerdan cuando Él alimentó una gran cantidad de personas. Habían algunos evangelios nos hablan de 4,000, otros de 5,000. Recuerdan cuando estaba en la casa de Juan Marcos, en Marcos capítulo 2, de que había tanta gente que un grupo de amigos trajeron a uno de ellos que estaba paralítico, y como no pudieron entrar en la casa, tuvieron que subirse encima de ella y presentarlo así, de esa manera al Señor. Eso estaba lleno de gente. Cuando Cristo estaba en la sinagoga, también había muchísimas personas. Cuando estaba en el templo, también, cuando recorría las calles, donde quiera que el Señor estaba, la gente estaba interesada en estar en lo que estaba de moda en ese momento para muchos, y otros tenían algunos deseos que nosotros vamos posteriormente a estar compartiendo en esta tarde. Entonces, fíjense, cuando uno tiene la oportunidad de ver un texto como este y compartir este versículo 25, donde vemos esta gran realidad y notamos en todo el contexto lo que el Señor quiere transmitir, que es decirle a la gente el costo que tiene de seguirle a Él. Y el seguirle a nuestro Señor Jesucristo tiene un precio, tiene un costo. Y precisamente lo que en esta tarde nosotros quisiéramos trabajar entre todos nosotros. Por ejemplo, hay muchos países en el mundo en que muchas de nuestras congregaciones han lanzado la idea de ir y ganarse a todas las personas que allí están, evangelizarlos y hacerlos discípulos. Y esa es una idea importante porque refleja una obediencia al mandato del Señor de la gran comisión. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en la gran comisión? Toda potestad
me es revelada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a quienes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia se traza eso, lo que debe tomar en cuenta son varios aspectos importantes. Número uno, tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. El Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y también en la tierra. Toda autoridad. Tenemos el mandato de Dios de hacer discípulos. Id y hacer ¿qué? Discípulos a quienes, a todas las naciones. Estamos también autorizados a enseñarlo. ¿Pero enseñar qué? Que la gente, las nuevas personas que vengan, se le enseña que la vida de nuestro Señor Jesucristo, contamos también con su presencia continua. Ahora, viendo esa realidad, podemos nosotros entonces preguntarnos, ¿qué sería eso de discipulado? ¿Qué es eso? ¿Qué quería el Señor transmitir con eso? Un hermano llamado Manuel Carvajal de Costa Rica nos dio una definición acerca de lo que es el discipulado que nosotros quisiéramos compartir en esta tarde entre cada uno de nosotros. Esta definición consiste en lo siguiente: es la transferencia o transmisión de vida que hace el maestro a su pupilo en todas las facetas de su vida para formar en él el carácter de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos la idea que discipular es cuando una persona viene a los pies de Cristo, le enseñamos algunos conceptos doctrinales que son importantes, que debemos de hacerlo, y ya, eso es discipular. Pero discipular consiste en una tarea que no tiene fin. Desde el mismo momento en que nosotros comenzamos la carrera del Evangelio, alguien debe venir a nuestro lado y no solamente enseñarnos de manera teórica todos los conceptos que están encerrados en la Biblia, sino que debe decirnos: mira, fulano de tal, lo que yo hago, de lo que dice las Escrituras acerca de Cristo, eso mismo tú debes de hacer. Por eso hablamos de ese concepto, la transferencia o transmisión de vida que hace el maestro a su pupilo en toda la faceta de su vida para formar en él el carácter de Cristo. Ahora, estamos hablando de lo que hacemos con otros, pero nosotros no podemos hablar de discipulado en lo que se hace con otra persona. Nosotros debemos estar seguros de que somos discípulos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros podemos dar lo que sí tenemos. ¿Seremos nosotros discípulos? ¿Podemos nosotros aplicar a nosotros mismos el concepto de que realmente hemos conocido al Señor y de que vivimos conforme a sus estándares? Primero yo debo ser discípulo antes de discipular a otros. Primero yo debo estar consciente y seguro de la obra de Cristo realizada en mi vida, antes de nosotros transmitir y tratar de comunicarle a otro la idea y el concepto de vivir la vida cristiana. De manera de que viendo todo esto, entonces, parece que apagué esto, está bien. Nosotros podemos ver algunos conceptos acerca de lo que es el discipulado. Esto lo tratamos en otra conferencia, pero queremos nosotros también transmitir la misma idea. Por ejemplo, está lo que es el discipulado inicial. ¿Qué es el discipulado inicial? Alguien viene a Cristo, nosotros lo ponemos a nuestro lado, y en este caso particular tenemos una canoa. ¿Qué hacemos con esa canoa? Enseñarle a la persona
lo básico acerca de lo que es navegar en una canoa. Usted no puede salir corriendo de inmediatamente de la misma manera que hacen los demás. Hay una parte básica que nosotros debemos de conocer. Si nosotros estamos en un lago y nos van a nosotros a enseñar a navegar una canoa, lo primero que deben hacer es tomarnos aparte y tratarnos como primerizos. ¿Qué nosotros quisiéramos lograr con esto? De que aquel que está solo en su canoa, que se le están enseñando los primeros conceptos, pueda navegar, como lo que ustedes ven más adelante, de la misma manera en que navegan los otros ya experimentados dentro de las canoas que tienen. Si alguno de ellos tiene problemas y no puede navegar de la misma forma que lo hacen los demás, entonces nosotros lo tomamos aparte, a una orilla, y tratamos con ellos lo que sería el concepto de consejería pastoral. Eso lo tratamos en otro tipo de conferencia, pero quería que vieran esa parte. Aquí en el texto notamos de nuevo lo que acabamos de señalar, que muchas personas iban tras la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Grandes multitudes iban con Él. ¿Por cuáles eran las motivaciones de esa gente al estar cerca del Señor? ¿Cuáles eran las motivaciones por las cuales ellos decidían ir en masa ante la presencia del Señor? Habían varias motivaciones. Por ejemplo, la generalidad de la gente, que le vamos a llamar multitud de gente. ¿Qué hacían? Bueno, muchos estaban listos cuando el Señor Jesucristo andaba a disfrutar de las bendiciones, de estar por allí, de disfrutar de los manjares, de disfrutar de los milagros que Cristo hacía, de disfrutar de las diferentes enseñanzas que el Señor traía, y también muchos de ellos, motivados por la curiosidad, se acercaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, muchos de ellos no estaban dispuestos a contemplar al Cristo de los milagros. Estaban dispuestos a disfrutar de los milagros, pero no estaban dispuestos a contemplar al Cristo de los milagros. Un cristiano o un discípulo, en este caso en particular, ¿qué es? Como vamos a ver más adelante, es un esclavo ¿de quién? De Jesucristo. Un esclavo que no tiene derechos. Un esclavo solamente obedece órdenes, está sometido a la voluntad de otros. Un esclavo no recibe salarios y contempla al Cristo que hace milagros. ¿Por qué hablamos nosotros de esclavos de Jesucristo? Porque en la Biblia nosotros observamos que hay dos grandes palabras para describir a los discípulos o a las personas que siguen al Señor. Una de ellas es la palabra cristiano, que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una está en el capítulo 11, versículo 25 del libro de los Hechos, donde dice la palabra de Dios, y lo vamos a buscar, lo siguiente. Hechos capítulo 11 y su versículo 25. Dice allí la palabra. Hechos capítulo 11 y su versículo 25.
o 26, perdón. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron ¿a quiénes? A mucha gente, y a los discípulos se le llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál era la razón por la cual se le llamó a los discípulos cristianos en esa oportunidad y posteriormente? Porque ellos se parecían a aquel que ellos decían seguir. Ellos se parecían a Cristo en sus actuaciones. Ellos hablaban de Cristo y vestían como Cristo. Algunos de ellos, inclusive, fueron perseguidos por la razón, o fueron identificados por la razón de que se parecían a Cristo, vivían como Cristo, hablaban de Cristo. Toda su vida prácticamente era dedicada por completo a imitar a las acciones de aquel que ellos decían seguir. Pero hay otra palabra que encierra al creyente y que está en toda la Biblia. Es la palabra esclavo. La palabra esclavo aparece 250 veces. Ahora, si fuera por el número de veces que aparecen ambas palabras para describir a los creyentes, ¿cuál debiera ser el nombre nuestro en el tiempo actual? ¿Esclavos o cristianos? ¿Cuál de las dos? Si fuera por el número de veces. Esclavos. ¿Saben que la palabra esclavo, que muchas veces utilizamos y vemos en la Biblia, como por ejemplo siervo, describe a la clase más baja de esclavitud que había en aquel entonces? Por ejemplo, los grandes barcos que eran de varios pisos, a unos se le decían unirremo cuando tenían un solo piso, otro birremo cuando tenían 2 pisos, otros trirremos cuando tenían 3, y así sucesivamente. En medio de una gran batalla, cuando los ejércitos estaban prácticamente destrozándose el uno con el otro, saben que muchas veces hacían lo que voy a describir, lo voy a decir con toda la crudeza que lamentablemente eso conlleva, de que cuando en medio de una batalla, aquellos que tenían que hacer sus necesidades físicas tenían que hacerlas ahí mismo. No había para dónde ir. Los que estaban arriba hacían sus necesidades fisiológicas e iban cayendo hacia abajo, y el que estaba debajo, ese era el siervo o esclavo de menor valía. Cuando a usted le están diciendo, oye, ¿qué dice ese siervo del Señor?, sepa que a usted no le están diciendo cualquier cosa. Se oye bonita la palabra y la expresión, pero tiene una connotación de la esclavitud la más baja posible. ¿Realmente tú eres un esclavo de Cristo? En aquel entonces un esclavo no valía absolutamente nada. En el Imperio Romano muchos historiadores no se han puesto de acuerdo y han dicho, en el imperio habían 2 millones de esclavos. Usted oye y lee a otros historiadores diciendo, no, eran 6. Otros dicen eran 12. No importa la cantidad de esclavos que había en el Imperio Romano. Lo importante era de que un esclavo prácticamente no valía nada en absoluto, en el sentido de que su vida estaba a la disposición de su dueño. Su dueño con él podía hacer lo que bien le parecía. No recibía salarios, como vemos ahí. No tenía derecho a nada, solamente podía recibir órdenes. Mi querido hermano, nosotros nos llamamos cristianos,
Pero realmente, cuando hablamos de esclavitud y de siervo, ¿lo somos? ¿Estamos dispuestos a obedecer las órdenes de Dios en nuestras vidas y hacerlas sin contemplaciones? ¿Estamos dispuestos a actuar como un verdadero esclavo de Jesucristo, como dijo Pablo que lo fue? ¿Somos así? A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. A los discípulos muchas veces se les llamó también esclavos de Jesucristo. Miren las motivaciones que tenían la gente para acercarse al Señor. Uno, la gran mayoría, como dijimos hace un momento, se acercaba al Señor con curiosidad para disfrutar de los milagros que el Señor hacía. Otros estaban dispuestos a comer, otros estaban dispuestos a otra cosa. Otros porque realmente estaban convencidos de lo que Cristo vino a ejecutar en la vida de cada uno de ellos. Ellos lo veían como el Dios verdadero, el Dios que descendió aquí a este mundo, el Dios que se hizo hombre, el Dios que se sometió a la voluntad humana y fue clavado en una cruz. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nos ha salvado y nos ha dado vida a través de la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, notamos con esta pregunta que vamos a señalar ahora: ¿de quién eres? ¿Uno de la multitud o un esclavo de Jesucristo? Si el Señor viniera ahora y nos diera la oportunidad de ver otra vez el milagro de cuando Él alimentó a las 5,000 personas, ¿quién tú eres? ¿Uno de los que recogían los pedazos que sobraron, o uno de los que estaba listo para disfrutar de aquel milagro que se hizo? Actualmente tenemos una gran caricatura de lo que es la cristiandad en el tiempo actual. Se le llama cristiano a cualquiera y se le llama discípulo a quien sea. Alguien viene a la congregación y nosotros le llamamos, no, él ha nacido de nuevo, él es discípulo del Señor. Pero cuando ahondamos, nos damos cuenta de que no necesariamente esa persona muestra en su carácter la característica de un verdadero hijo de Dios. Las iglesias más populares que se mantienen más llenas en el tiempo actual, ¿cuáles son? Aquellas que no confrontan el pecado, aquellas que le pasan la mano a todo aquel que llega a la congregación y les reciben como tal, aquellas que toleran el pecado, aquellas que toleran la homosexualidad, aquellas que toleran los diferentes problemas que nosotros vemos por donde quiera. Esas son las iglesias más populares. Por las iglesias que confrontan con la palabra el carácter pecaminoso de cada uno de nosotros, no necesariamente son las que viven llenas. Nosotros debemos cuidarnos de todo esto. Pero aquí viene la pregunta otra vez: ¿de qué grupo somos? ¿De los cualquiera, de la multitud? ¿O realmente somos un esclavo de Cristo? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? ¿Tú estás dispuesto a hacer todo lo que el Señor dice en su palabra que debemos hacer? Busquemos ese texto, Juan capítulo 6. Versículo 12.
texto que citamos hace un momento, de memoria, dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí en este texto se encierra aquel milagro que nosotros estábamos comentando hace un momento. ¿Y cómo tú te comportarías ante esa realidad que el Señor nos plantea ahí en ese texto en el día de hoy? ¿En la iglesia te comportas como uno más o realmente como un creyente? Si salimos de aquí y nos vamos a tu hogar, como si eres casado, ¿cómo te comportas? ¿Como los esposos de este mundo? ¿O como los esposos llenos del Espíritu Santo, que como dice el libro de los Efesios en su capítulo 5, donde notamos un gran contraste en cuanto al papel que debemos desempeñar dentro del hogar, donde el Señor nos dice la regla de oro para que un matrimonio cristiano permanezca? Dice la palabra, vamos a citarlo, no tenía contemplado hacerlo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Ustedes que vienen del mes de la familia seguro tocaron varias veces este texto de la palabra, pero vamos a ver algunas cosas. Ya que decimos que somos discípulos, los discípulos en todas las áreas de su vida deben mostrar el carácter de Cristo. Dice aquí versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Una manera en la cual el Señor quiere que nosotros los creyentes mostremos nuestro amor y nuestra devoción a Él es a través del matrimonio. Aquí está la regla de oro para el matrimonio cristiano. ¿Cuál es? Aquel en el cual el Señor le pide tanto al hombre como a la mujer hacer lo que le es más difícil de ejecutar. Dice aquí el texto, versículo 21, lo leemos solamente. Las casadas estén ¿qué? Sujetas a quienes, a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. En otras maneras, mi querida hermana, si tú dices que realmente amas al Señor, que tú estás sujeta a Él, la Biblia dice que tú debes estar sujeta, respetar a tu marido. Sí, eso lo dice aquí la palabra del Señor. En este texto, ¿qué es lo más difícil de hacer para la mujer? Sujetarse a su marido. ¿Recuerdan el caso de Adán y Eva en la antigüedad? Primer matrimonio que hubo. ¿Quién fue que fue delante de la serpiente? ¿El hombre o la mujer? La mujer se adelantó a tomar decisiones cuando había un orden establecido por Dios. Si hay un barco y hay 2 capitanes y de repente hay que virar a la derecha, pero el otro capitán decide que hay que doblar a la izquierda, ¿qué le pasa al barco? El barco se hunde. El matrimonio también se hundiría si fuera dirigido por 2 personas al mismo tiempo. Cada uno tiene roles distintos y la mujer tiene uno. Generalmente hemos escuchado muchas quejas acerca de este texto. Las hermanas dicen: no, nosotros nos tocó la parte más difícil de hacer, porque oye, te aguantar a ese hombre que yo tengo aquí a mi lado, eso es muy duro, muy difícil, está obedeciendo a un hombre como ese. Sin embargo, más adelante, versículo 25, dice lo siguiente: lo más difícil de hacer para nosotros los hombres en el matrimonio, y no quiero salirme del tema,
dice: maridos, amad a vuestras mujeres. La palabra amor que aquí se menciona es ágape, amor de sacrificio, amor que lo da todo a cambio de ¿qué? De nada. Como el que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida por amor a nosotros, pero el Señor no iba a ser más glorioso, ni más misericordioso, ni más todopoderoso por habernos salvado a nosotros. Nos salvó por su gracia, porque Él lo quiso así hacerlo. Y aquí el texto dice: maridos, amad a vuestras mujeres. En otras palabras, hacerla feliz, dedicarte por completo a ella a cambio de nada. Incondicionalmente, es una orden. Los esclavos, ¿qué hacen? Lo dijimos hace un momento. Los esclavos solamente obedecen órdenes. No están para cuestionar las órdenes, están para obedecerlas. Nosotros los maridos amemos a nuestras mujeres. Aquí viene una pregunta que le voy a hacer a los hermanos, los hombres casados que estamos aquí. ¿Tú amas a tu mujer? ¿Sí o no? Amén. Ok. ¿Y qué? Solamente oí un amén, pero está bien. Voy para allá. ¿Estás dispuesto a morir por tu mujer? Oí una hermana, pero no oí a ningún caballero. El texto dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Murió por ella. Cuando hablamos de morir por nuestra mujer, estamos diciendo que renunciamos a las demás mujeres y nos entregamos por completo a ser feliz a la mujer que Dios nos dio. De manera de que, hermanas, procura que tu marido ame más a Cristo que a ti. Hermanos, procuren que su mujer ame más a Cristo que a ti también. Y tendremos una unión como Dios quiere en el matrimonio. Volviendo atrás a donde estábamos, en el discipulado, en el pasaje que nosotros veíamos de Lucas capítulo 14. Versículo 25. ¿Qué dijimos? Había mucha gente detrás del Señor. Muchos de ellos tenían diferentes motivaciones al seguir a Cristo. Algunos por curiosidad, otros por beneficio, pero otros realmente porque habían entendido el mensaje del Señor y por eso le seguían y estaban dispuestos a pagar el costo, el precio, que aquí más adelante el Señor nos muestra. ¿Qué dice el versículo 25? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y uno diría: oye, pero aquí el Señor nos la puso difícil. Aquí hay una palabra muy fuerte, la palabra aborrecer, que en breve nosotros estaremos tratando. La verdad es que cuando el Señor hace este planteamiento, no necesariamente está señalando de que aborrezcamos literalmente a nuestros familiares o a las personas más queridas nuestras. Lo que el Señor está diciendo, ustedes deben amarlo menos a ellos. El orden de prioridad soy yo.
y después la familia, y después lo demás. Primero yo, dice el Señor. El Señor no comparte su gloria con nadie. Por eso vemos de que esta palabra tan fuerte la está señalando aquí en este texto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, quizás las cosas que más queremos, y mujeres e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, podemos nosotros decir lo siguiente, resumiendo esto: los que aspiran a seguir a Cristo de verdad, si usted es creyente de verdad, usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Ser creyente no es una caricatura. Ser discípulo de Cristo tampoco lo es. Es una relación seria que tenemos con el Señor. Y debemos entonces, de acuerdo a los estándares de Dios, nosotros convivir en este mundo. Primero el Señor. Segundo, lo que está sobre la tierra. Primera relación que nosotros tenemos es la del Señor. En ella debemos nosotros concentrarnos día a día. Por eso, cuando vemos los hombres que más se acercaron al Señor, ¿qué pasó con ellos? ¿Recuerda lo que pasó con Isaías? En Isaías, que en su capítulo 6, a acercarse al Señor. ¿Recuerdan también cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí? La experiencia que tuvo allá, cuando bajó con las tablas de la ley. ¿Qué pasó con el pueblo? Le veían el rostro brillando. ¿Por qué? Porque estaba cubierto del resplandor de la santidad de Dios. Y si hay algo que nosotros no podemos esconder en este mundo que tenemos, es la vida de santidad que nosotros decimos que tenemos. Amado hermano, ser discípulo de Cristo no es cualquier cosa. Ser discípulo de Cristo implica que nuestro orden de prioridad se invierte. Lamentablemente la mundanalidad abunda hoy en día. Y le damos prioridad a las cosas de este mundo antes que la de Dios. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33, de que en el orden de prioridad, ¿cuál es? Primeramente buscar el reino de Dios y ¿quién? Y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero a veces invertimos ese texto y comenzamos a buscar las cosas de este mundo y después intentamos buscar al Señor. El discipulado que Cristo manifiesta consiste en entregarle por completo a Él toda nuestra vida, todo lo que somos. Es un discipulado completo, no a la ligera, no a mediano plazo. Y aquí en este texto Él lo manifiesta poniendo a prueba lo que nosotros más preciamos en este mundo, que son nuestros familiares. Y Él diciéndonos a nosotros: un momento, en el orden de prioridad, primero estoy yo y después está el resto. Entonces, uno de la multitud, repasando un poquito lo que hemos hablado, aquí es un tanquecito que está vacío, al lado vemos 3 banquitos que son 3 switches, le estaremos tirando piedra a cada uno de esos switchecitos, se van a activar cuando le den la piedra y el tanquecito se va a llenar de algo, simplemente para que quede como ilustración en nosotros hoy. Si soy uno de la multitud, disfruto de las bendiciones que ahí están, solamente. Si soy uno de la multitud, no estoy dispuesto a pagar el precio, el tanque se está llenando. Si soy uno de la multitud, el Señor no es mi prioridad. Y el resultado, ¿lo vieron ahí? Ausencias reales de bendiciones, y posiblemente usted no sea ningún discípulo ni ha nacido de nuevo, por tanto hay una condenación eterna
destinada para usted. Suena duro lo que estamos diciendo. No estamos aquí hablando de inseguridad de la salvación. Aquí estamos hablando de que si su vida, en el orden de prioridad, consiste en ser uno más que está dispuesto a venir a la congregación, escuchar los cánticos, las alabanzas, escuchar los sermones, de vez en cuando decir algunos amén, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Bien, está bien. Usted está dispuesto también no está dispuesto a pagar el precio, el costo de ser creyente, de nacer de nuevo, de ser un verdadero discípulo. Y el Señor, sobre todo, no es su prioridad. Nuestras vidas se van a caracterizar por reales ausencias de bendiciones y, peor aún, una condenación eterna le espera a usted. Por eso el apóstol Pablo enseña de que debemos examinar nuestra fe, a ver si realmente estamos en ella. A ver si realmente hemos creído. Y en este caso particular que estamos hablando del discipulado, a ver si realmente nosotros somos discípulos. Ah, qué bien decirle a otro que venga a Cristo. Ajá, ¿y tú estás en Cristo? Ah, qué bien decirle a otro, ven, cree en el Señor. Y está bien que lo haga, porque hasta las piedras hablarían, dice el Señor, en un contexto muy distinto. Pero tú has nacido de nuevo. Eres un verdadero discípulo del Señor. Si continuamos, y viendo la diferencia, un discípulo o esclavo de Cristo o un siervo del Señor, su vida se caracteriza porque obedece las órdenes de su dueño. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Y conoceréis la verdad, dice creo que el 32, y la verdad os hará libres. Está dispuesto a obedecer las órdenes de su jefe, de su dueño, de quien puede disponer de su vida, de quien puede bendecir nuestras vidas, quien nos puede guiar en este mundo, quien desea pasarse toda una eternidad con nosotros. Un verdadero esclavo hace eso. Un verdadero esclavo de Cristo, discípulo, vive para agradar a su dueño. Su prioridad es agradar a Dios. Su prioridad es agradar a aquel que nos tomó a nosotros como soldados de su ejército. Los soldados no viven lloriqueando y quejándose de todo, sino que obedecen las órdenes de su capitán, de su general. Los verdaderos esclavos de Cristo están dispuestos a agradar a su dueño en todo. Pero también actúan bajo el control de Dios en cada una de sus acciones. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Ya lo ven ahí. Una vida bendecida por Dios. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Ese es aquel que el Señor, aquí en este texto de Lucas, le está diciendo, mira, tú quieres seguirme, mira, este es el precio. Aborrecer a papá, a mamá, a las hermanas, hermanos, hijos e hijas. Pero también dice el texto, y el que no lleva, ¿qué? Su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz se dice que la inventaron los persas, no los romanos, sino los persas. La cruz consistía en una muerte atroz, donde la persona condenada a la cruz padecía diferentes tipos de suplicio.
Uno de ellos, en el caso de los romanos, la famosa castigo romano o pela romana. Pero también el que estaba castigado a la cruz era clavado en una cruz en un lugar público donde todo el mundo tuviera la oportunidad de verlo. De entre las cosas que le pasaban a los que iban a la cruz estaba el ser azotado. Algunos de esos azotes eran tan terribles que cuando se le incrustaban a la gente le llevaban pedazos de carne. Y muchas veces se le veían las costillas a los condenados en la cruz. La muerte de cruz era terrible. Pero hay una cosa: los que eran condenados a la cruz nunca retornaron otra vez a sus casas vivos. El que era clavado en una cruz moría irremisiblemente allá y no retornaba otra vez. Nosotros los creyentes, gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz, y vamos a un camino de gloria. Por su muerte en la cruz, por su sufrimiento en la cruz, hoy en día nosotros tenemos la gran oportunidad de continuar hacia adelante y por su gracia recibir el favor celestial y vivir eternamente juntamente con Él. El que era condenado a la cruz no volvía atrás, viva su casa. La vida cristiana es así. Es un camino sin retorno. Es un camino que tomamos un día. El Señor por su gracia nos salva. Y vamos hacia el cielo, suceda lo que suceda, no vamos hacia atrás. Pero muchas veces en nuestras actuaciones queremos volver atrás. Nuestras actuaciones reflejan que queremos estar en nuestras casas o en el camino anterior. El camino de la cruz es un camino de renuncia. Y es un camino en el cual debemos recorrer junto con el Señor. El texto dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser que mi discípulo. Voy a finalizar contándole una historia real que ocurrió en Inglaterra. Hubo un rey llamado Reinaldo III. Ese rey era muy gordo, era una persona que comía mucho. Hubo una rebelión una vez. Su hermano Eduardo se rebeló contra él, lo apresó y le hizo una cárcel. La cárcel consistía en lo siguiente: le hizo una habitación alrededor de él. La habitación, como él era gordo, las ventanas y las puertas eran de tamaño normal. Pero este hombre era tan gordo que no podía salir de aquella cárcel, ni por las puertas, ni tampoco por la ventana. Su hermano Eduardo le dijo lo siguiente: mira, el día que tú puedas, si tú logras salir de este lugar, ese día tú vas a quedar libre y vas a volver a ser rey otra vez. ¿Qué usted hubiera hecho en ese momento? Rebajar, ¿verdad? Era muy simple. Bueno, como su hermano sabía que a él le gustaba comer mucho, todos los días le llevaba grandes banquetes. Y pasaron 10 años y Reinaldo murió en la cárcel, en su propia habitación. ¿Cuántos de nosotros podemos estar ahora mismo encerrados en una cárcel donde el Señor hoy nos manifiesta que debe haber un arrepentimiento genuino nuestro? Estoy hablando a personas que dicen que haber nacido de nuevo, pero a veces las cosas de este mundo nos atrapan y estamos encarcelados
y no comportándonos como verdaderos discípulos. Ahora, dice el Señor a la iglesia de Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ahora es el momento de nosotros dejar esos hábitos y nosotros continuar en la marcha, el camino sin retorno que nos conduce al cielo. ¿Queremos discipular? Veamos si somos discípulos. Si hemos nacido de nuevo, si nos comportamos como discípulos, entonces podemos continuar hacia adelante tranquilo y seguro. Que Dios le bendiga.